Buenas noches, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos a una reunión más de sábado, que gracias a Dios podemos volver a hacerlo presencialmente, ¿sí? Tienen el privilegio de estar... bueno, no sé si privilegio, pero tienen que verme la cara hoy. Vamos a comenzar cantando unos coros. Vamos a empezar cantando Cuán grande es Dios, ¿sí? Ahí lo vamos a estar proyectando. Dice las palabras de este coro: el esplendor de un rey vestido de majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Dice después: cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán cuán grande es Dios. Los invito a ser puestos de pie, el primer coro de esta noche, bien fuerte que se pueda escuchar. Vamos a ver cómo están esas gargantas después de una cuarentena larga. Muchas gracias, tomen asiento. El otro día nos preguntaban qué es lo que nos llamaba la atención del libro de Éxodo, ¿no? Y a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención eran las maravillas que Dios había hecho para con el pueblo de Israel para sacarlo de la tierra de Egipcio. Todas esas plagas que enviaba, que llegaban y que salían de un momento para otro, ¿no? Y pensaba en esto: cuán grande es Dios, ¿no? El próximo coro que vamos a cantar se llama Gracia Sublime y empieza con una pregunta. Este coro dice: ¿quién rompe el poder del pecado? ¿Sí? Hoy hay tantas teorías, pero la única verdad es que Cristo rompió con el poder del pecado. Y dice: su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Y el coro dice: gracia sublime es
perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Los invito a ser también puestos de pie, que la voz sale mejor según los músicos. El próximo coro, así que todos de pie, bien fuerte también, que sale bien lindo. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Vamos a tener una oración. Le voy a pedir a Dani que por favor nos dirija al Señor con una oración y después continuamos con la reunión. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos, Señor, los días sábados, Señor, con nuestra iglesia junta, pudiendo cantar estos coros, Señor, para alabarte, Señor, para darte la gloria, para haber recibido la gracia de tu parte, para haber recibido esta salvación tan grande que disfrutamos tus hijos, Señor, de ser salvos por toda la eternidad. Señor, bendice a la iglesia, que tu Espíritu esté guiando esta reunión de principio hasta el fin. Es momento de abrir tu palabra, que nos des oídos atentos para recibir el consejo de tu parte, para ser, Señor, edificados, Señor, para conocer un poco más de la misma, para saber esto que estamos aprendiendo, Señor, del tabernáculo, de las figuras, que todo nos lleva a la persona de nuestro Señor Jesucristo, en sus diversas facetas, saber que esta redención que tú conseguiste para esta humanidad, Señor, que fue la vida del Señor Jesucristo. Gracias por esto y bendícenos en lo que resta de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mientras Charlie proyecta el próximo coro, que se llama En aquella cruz, recordamos los horarios de reuniones. Mañana, Dios mediante, 10 de la mañana, la cena del Señor, a madrugar, dijo don Ramón. Después a la tarde hay una actividad para adolescentes y jóvenes, ¿sí? Los papás que quieran acompañar a los chicos se tienen que incluir en la actividad, así que vengan con ropa cómoda también para poder acompañarnos.
Esta actividad se va a hacer cada 15 días, ¿sí? El miércoles 20-30 horas por Zoom, reunión de oración y ministerio, y el próximo sábado, sí, Dios mediante, una reunión similar a esta, 20-30 horas, por el momento presencial. El 5 de septiembre comienza una reunión de predicación en el salón de calle Casilda, ¿sí? Así que agenden esa fecha, 5 de septiembre, domingo, 20 horas, reunión de predicación, ¿sí? Es un buen momento para invitar a alguien que no conozca al Señor como Salvador de su vida, para poder predicarle el Evangelio. Y esta noche tiene a cargo el mensaje un hermano invitado para muchos. Él tiene a Silvia, su hija, que vive lejos, así que está viajando bastante seguido, así que es un privilegio volver a tenerlo en medio nuestro. Sea bienvenido, hermano. Continuamos con el estudio de Éxodo capítulo 27, ¿sí? Vamos a entonar este coro y después Hugo tiene a cargo el mensaje en esta noche. Salvaste, derramaste allí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Sangre que derramó en la cruz, el pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz, el pecado ya no me puede atar, libre soy en él.
la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Vamos a tener una oración y después dejamos entrar al mensaje. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, queremos agradecerte, Padre, por esta reunión, por poder permitirnos llegar hasta este lugar, abrir las puertas de este salón para reunirnos en forma presencial en esta ocasión, sencillamente en nombre del Señor Jesús, sabiendo que donde hay dos o tres congregados, tú estás en medio y envías bendición y vida eterna. Queremos darte gracias, Padre, por esa preciosa obra de amor, hecha una vez y para siempre. Te pedimos, Señor, que si hay algún alma aquí presente que aún no conoce de esta salvación tan grande, te pedimos que el Espíritu pueda interceder sobre cada corazón para que en esta noche haya fiesta en los cielos por un pecador que pase de muerte a vida. Te pedimos por el mensaje, por tu palabra que ha de ser abierta en esta hora, que nos hables a la necesidad de cada corazón aquí presentes, que quites las distracciones que podamos llegar a tener realmente para que podamos tener oídos atentos a tu palabra y que podamos asimilar lo que tienes preparado para nosotros en esta noche. Queremos darte gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Me tiene la altura tomada, ¿no? Buenas noches, gracias por la invitación. Vamos al capítulo en cuestión, Éxodo 27, lo vamos a leer. Estamos estudiando o meditando o conociendo una parte de la Biblia llamada el Antiguo Testamento. Estas escrituras son las escrituras hebreas. Este libro, el Antiguo Testamento, tiene un par de secciones históricas, proféticas, poéticas, muy importantes, forman parte de la cultura mundial, importantísimo en este sentido porque es uno de los libros más conocidos de todo el mundo. El Antiguo Testamento fue traducido unos 150 años antes de Cristo al griego. Está escrito en el idioma original, el idioma tradicional, original, viejo, viejísimo, y un grupo de judíos celosos de seguir manteniendo el libro de Dios, la palabra de Dios para ellos y luego para nosotros también, y para mantener dentro de la cultura de ese momento hay que trasladarse a la historia. En los 300 años antes de Cristo, Alejandro Magno conquistó el mundo e impuso el idioma griego en el mundo conocido. Y entonces el idioma griego es un idioma llamativamente sostenido. También es una obra divina, pero humanamente hablando es un idioma que no ha cambiado.
Usted va a Grecia hoy y le van a leer y le van a traducir el griego en su idioma histórico, permanente. Entonces, al traducir, se llama la Septuaginta, al traducir este libro del Antiguo Testamento al griego, se mantuvo el original, se mantuvo la pureza de la escritura. Vamos a leer, después sigo con el comentario. Capítulo 27 de Éxodo dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, el codo es medio metro, más o menos, para ir relacionando. De 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental, lado oeste, tendrá cortina de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, oriental, al este, habrá 50 codos. Las cortinas, estoy en el verso 14, ¿no? Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, 10 metros, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Verso 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ahí tenemos, creo que me indicaron acá el punterito, ahí tenemos lo que relata este capítulo. Para tener una idea, el atrio es este cerco perimetral alrededor de 50 metros, 100 codos por 25 metros, 50 codos, 100 metros, 2 metros y medio de alto, cortinas de lino torcido
y un lugar interior y final llamado lugar santísimo, ¿sí? Entonces, lo que relata el capítulo 27 es el atrio, el altar, un altar a la entrada. Esto luego se relata, esto se llama el altar del holocausto, el altar del sacrificio, y esto se llama el lavacro. Entonces, el que entraba al tabernáculo entraba por la puerta, tenía que pasar por el altar del sacrificio, por el lavacro, esto es trabajo del sacerdote, y entrar por la puerta principal de la tienda, del tabernáculo, al lugar santo y luego al lugar santísimo. Esto es historia real. El libro de Éxodo relata lo que Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer. El pueblo de Israel sale de Egipto. Estamos en la historia de un pueblo particular. Es un pueblo particular, hasta el día de hoy es un pueblo particular. Le preguntaron a Napoleón Bonaparte qué era para él el gran misterio del mundo, y él inmediatamente dijo: los judíos. Napoleón Bonaparte hace 200 años atrás. ¿Por qué los judíos? Porque hoy son un misterio. Y nosotros estamos leyendo la historia de un pueblo que hoy, 1948, volvieron a su tierra y fundaron el Estado de Israel hoy, en Medio Oriente, en medio de un conflicto mundial que hasta hoy es latente, permanente, noticia de todos los días. Israel, después de casi 2000 años de dispersión, en el año 70 después de Cristo, Tito, emperador romano, toma Palestina, toma Jerusalén, destruye los muros de Jerusalén y el templo, un templo de material enorme, y dispersa a los judíos. 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza el retorno de los judíos a su tierra, por derecho ancestral. Los palestinos que están ahí hasta el día de hoy, la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, que viven ahí en medio, en el conflicto, dicen: esta tierra es nuestra, y los judíos dicen: esta tierra es nuestra. Bueno, hay un conflicto, pero el hecho real y concreto es que hay una mano misteriosa detrás sosteniendo y llevando a un pueblo, y nosotros estamos leyendo su historia. El Éxodo cuenta la historia de cómo se forjó, cómo se formó este pueblo, de un hombre, Abraham, llamado por Dios de una oscuridad mundial absoluta, sumergida la raza en la idolatría. Habían perdido a Dios. ¿Alguien dijo algo? ¿No? Perdón, me pareció escuchar. Habían perdido a Dios. Pueden prender la luz si quieren acá y sacar la foto. Así ya seguimos ahora con el mensaje. Esto es la idea de lo que es esto. Ahora lo termino de relatar. Pero Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, de una oscuridad e idolatría tremenda. Se había armado una religión de ocultismo. El zodíaco ya existía, los astrólogos, los caldeos adivinos, que auguraban el futuro a través de las estrellas. Esto ya existía ya. Hoy los diarios publican el horóscopo, y esto es más viejo que la raza. Y entonces el mundo estaba sumido en una idolatría tremenda. Dios no existía para ellos, lo habían perdido, porque sí había establecido el Edén, y luego del pecado Adán y Eva fuera del Edén, pero el Edén como testimonio. El diluvio destruye y renueva todo. Estoy hablando de procesos enormes de tiempo. Y entonces Dios llama a Abraham.
En su cuerpo Dios le manifiesta su poder, porque Abraham era de 100 años, casi muerto, y su mujer estéril, de 75 años, tienen un hijo, milagrosamente, Isaac. Isaac tiene solamente 2 hijos, mellizos, como Luis y yo, así, mellizos. 2 hijos. De esos 2 hijos nacen 2 naciones. De Esaú los árabes. Esaú tuvo 12 hijos. Y Jacob los judíos. Jacob tuvo 12 hijos. De Jacob, Israel, vienen las 12 tribus. Cada padre, cada hijo toma nombre la tribu. Rubén, Isaacar, Dan, Zabulón, Neftalí, Judá, etcétera, etcétera. Toman las 12 tribus de Israel. Y entonces, ese 75 personas, Jacob y su familia, entran a Egipto huyendo de una hambruna en Canaán, en Palestina. Van a Egipto. José había sido mandado previamente por obra y milagro de Dios para preservarlos. José era segundo en Egipto. Cuando ellos llegan, Dios les da, José prevé, se hace un milagro, la tierra de Gosén, la mejor tierra de Egipto. Pasan 400 años y el pueblo quedó en cautiverio y en esclavitud, porque el faraón, el rey de ese momento, decía: estos son muchos, se están recontramultiplicando, nos van a hacer una revolución, hay que someterlos. Entonces lo obligaban a trabajar, y ese pueblo, que es lo único que sabía era del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, el Dios de su tatarabuelo, de su bisabuelo y su abuelo, o de su padre, lo único que tenía era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No lo conocían, sabían, pero no lo conocían. Entonces Dios, a través de un milagro relatado acá en Éxodo, tiene que llamar a Moisés en una zarza que arde, que no se apaga, que no se consume, y Dios le muestra su gloria, lo llama a Moisés y lo manda a sacar al pueblo. Moisés va, lo saca al pueblo por un testimonio de Dios a Egipto con las plagas, y a Israel a través de las plagas y de la muerte de los primogénitos, porque para Egipto murieron los primogénitos, desde el hijo de Faraón hasta el último. Murieron todos los primeros hijos de todas las familias de Egipto. Pero para los judíos la liberación fue por la sangre de un cordero y por la fe. Tuvieron que pintar los postes y el dintel de las puertas de las casas y meterse adentro y esperar que el ángel destructor no los toque a ellos y toque a los egipcios. ¿Será así? Sacrificaron un cordero, pintaron los postes y el dintel y se quedaron esa noche comiendo la carne asada del cordero. Y se cargaron una mochila, cargaron masa de pan y se llevaron todas las joyas posibles, porque los judíos los hebreos le pidieron a los egipcios joyas y telas y riquezas, y los egipcios, para que se vayan, le dieron todo. Y salieron esa noche más de 2 millones de personas, 600.000 hombres, solamente hombres, mujeres más niños, más egipcios que se fueron con ellos. Los saca Dios, les muestra el poder. Quedan encerrados entre el mar y el ejército de los egipcios, que dicen: no lo dejemos ir, estamos locos nosotros, dice el faraón, se nos va la mano de obra barata. Entonces los persiguen, quedan encerrados, se desesperan, Dios abre el mar. Pasan en seco, los egipcios cuando se dan vuelta están todos muertos en el mar, porque el mar los tapa y los ahoga. Caballo, jinete, faraón, todo, los carros destruidos. Quedan asombrados, están empezando a conocer al Dios de Israel. Cuando Dios los saca al desierto, lo primero que necesitan es comer. Entonces les manda maná. El maná es una lluvia de pan. El Salmo dice trigo del cielo. ¿En el cielo hay trigo? Parece que sí. Y cuando cae es maná. Es una cosa pequeña, blanca, redonda, dulce. Su sabor, dice, es como hojuelas con miel. Y durante 40 años el pueblo de Israel comió maná. Y cuando pidieron carne, Dios les mandó codornices. Con viento les mandó codornices que cayeron en el campamento y se hartaron de comer carne.
Y cuando tenían agua, Dios le dijo a Moisés, golpea la piedra, golpea una piedra y sale agua. Esto es historia registrada de un pueblo que hoy existe en el planeta Tierra, delante de tus ojos y de mis ojos, como testimonio de algo misterioso. Cuando llegan al desierto, Dios dice, bueno, yo voy a habitar entre ellos, pero para que me vean, para que conozcan mi gloria, vamos a hacer un templo, vamos a hacer un tabernáculo. Tabernáculo, mi cuerpo es un tabernáculo, yo vivo acá adentro. Vos vivís en tu tabernáculo, en tu tienda, en tu casa. Tu casa es tu tabernáculo. Yo voy a hacer un tabernáculo, una morada, pero es de carpa, porque ustedes están en carpa y nos tenemos que trasladar. Y Dios previó cómo armarla y cómo desarmarla para ir trasladándola. Y esa carpa y ese tabernáculo, que ese sería el templo de Dios, donde Dios se iba a manifestar, era figura de lo que Dios quería hacer con el mundo entero y para el mundo entero. Porque aquí estamos tratando con el pueblo, con su pueblo. Él está tratando con Israel. Israel está rodeado de naciones. Todas las naciones de alrededor sabían que había salido de Egipto, sabían que había muerto el faraón y su ejército, sabían que tenían poder. La primera guerra que enfrentan con Amalek, lo destruyen a Amalek. O sea que estos venían armados, estos venían preparados para la guerra y había un poder distinto en ellos. Era el Dios de Israel. Las naciones de alrededor sabían que era el Dios de Israel. Cuando después de 40 años el pueblo de Israel, rodeando por el desierto 40 años, entra por el río Jordán a la tierra prometida, la primera ciudad que cae es Jericó. Y para entrar a Jericó mandan espías y ven cómo está el asunto. Josué manda espías y adentro de Jericó había una mujer llamada Rahab. Y cuando llegan los judíos, Rahab le dice, ¿ustedes son del pueblo que está ahí enfrente? ¿Que están en las carpas? ¿Que están viniendo? Nosotros sabemos que ustedes son el pueblo de Dios, porque acá hay un miedo, estamos muertos de miedo. Vuelven los judíos, entran y caen los muros de Jericó milagrosamente, y empieza la conquista de la tierra. Y sigue la historia con la conquista de la tierra y sigue esta carpa y este tabernáculo hasta que cuando se instalan en la tierra prometida, en Canaán, en lo que hoy es Palestina, en un lugar llamado Silo, en una ciudad, ahí queda la carpa. Hasta que esa carpa se convierte en un templo en Jerusalén. Después de muchos años, 480 años, el rey Salomón construye un templo magnífico, tremendo, con los mismos principios: lugar santo, lugar santísimo, el propiciatorio, la presencia de Dios, Dios dando testimonio de esta presencia. Pasan muchos años, se destruye el templo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 600 a.C., destruye el templo, destruye Jerusalén. 70 años de cautiverio, vuelven los judíos, vuelven a construir los muros, vuelven a construir el templo. 500 años después viene Cristo, pero unos 60, 70 años antes, el rey Herodes, uno llamado el rey constructor, hizo lugares increíbles, Cesarea Marítima, Masada, unos lugares increíbles hizo este Herodes. Reconstruyó el templo. Para congraciarse los romanos con los judíos, a través de Herodes, reconstruyeron el templo con una gloria casi como la de Salomón. En el año 70, después de Cristo, Tito, emperador romano, destruye el templo. Y se destruye y dice que el Señor había dicho, miren este edificio, no va a quedar piedra sobre piedra. Las piedras, yo las vi, hay piedras de 600 toneladas, las bases del templo. Enormes, son enormes. Esa es la base, todavía están ahora ahí en el templo. Y ese templo, que viene de esta historia, de esta figura, de este principio que no se le ocurrió a Moisés, lo vio Moisés. Moisés lo vio en el cielo. Dios se lo mostró, dice, conforme al modelo. Moisés escuchaba las medidas
grababa lo que tenía que hacer y lo estaba viendo. Dice, mirá Moisés, el altar tiene que ser así. Y grababa, y bajaba y anotaba y le decía a Besaleel y a Oliab, que eran los artesanos, dice, el altar lo vi así y tiene que ser así. Este tiene que ser así, el candelabro así, 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 y lo detalla. De ese principio, aunque ustedes no lo crean y aunque yo no lo crea, si hoy usted va a Jerusalén, hoy, tomamos un avión, nos vamos a Israel, bajamos a Jerusalén, vamos a un museo. El Museo del Templo. ¿Qué hay en el Museo del Templo? Todos los muebles, hoy, todos los muebles para reconstruir el templo. Hoy están fabricados. Todo lo que necesita el templo para reedificarse se puede levantar en una semana. Los judíos tienen todo preparado para levantar el templo que destruyó Tito, emperador de Roma, en el año 70, para levantarlo en una semana. ¿Saben por qué no lo construyen? Porque el lugar donde va el templo, la emplanada del templo que construyó Salomón, arriba de Jerusalén, es un faldeo alto, hizo todo un marco de piedras y luego lleno, o sea, una plataforma enorme, y sobre eso el templo. Ese lugar lo ocupa la mezquita llamada la mezquita de la Roca. Para los musulmanes es su centro de adoración. Usted llega a Jerusalén, al muro, hay una muralla que es la base de esa explanada. Los judíos tienen 70, 60, 70 metros propios de ellos. El resto es todo tomado y compartido. Es una muralla enorme de piedra donde está la explanada y arriba va el templo. Esto acá están los judíos rezando, así rezan, así es como les cuento yo. Hay piedras gastadas por el aliento. Ánimo, Dios. Hay una escalera de madera. Usted sale de esa pared, hay una escalera así de madera y sube, y arriba están los árabes, los islámicos. Si usted va con una Biblia, se la van a sacar. Si usted va con un gorrito que tiene una cruz dibujada, se la van a sacar. Hoy lo hacen pasar por un escáner, le revisan todo y entra a la explanada del templo. Que hay ahí una cúpula y hay un edificio que es una mezquita musulmana. ¿Qué están esperando los judíos? Que desaparezca la mezquita musulmana para ellos construir el templo. En Estados Unidos se están produciendo vacas color rojo que ya están bendecidas por los rabinos judíos para los sacrificios, porque ellos quieren volver a los sacrificios. ¿Sabía esto o no? Interesante, ¿no? Hoy. Esto es historia. Esto que estamos leyendo es historia pura. Historia que a través de los ojos de la Biblia y de Dios, la mirada espiritual, son sombras de lo que iba a venir, de lo que Dios quería hacer con el mundo entero, ya no con su pueblo, ese pueblo terrenal, bendecido por Dios, protegido por Dios, y desobediente y porfiado, duro de cerviz, incircunciso de corazón, eran tremendamente durísimos a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos y con ellos. Hoy están en su tierra y el mundo tiene una de las señales más magníficas y más evidentes de que los judíos son un pueblo especial, distinto, para que sepamos claramente es el pueblo de Dios, y Dios lo va a restaurar, lo está restaurando. Lo está restaurando de Etiopía, de Rusia, de Alemania, de todas partes del mundo. Judíos argentinos que se están volviendo hace años, que se vuelven familias, que se vuelven. De acá de Buenos Aires. Buenos Aires es Argentina es el quinto grupo de judíos más grande del mundo. El más grande está en Estados Unidos. El quinto es el nuestro. Y usted va a Buenos Aires y veo las gorritas y
judíos caminando por las calles. Muy bien, esto es historia. Y esa historia, enlazada en el propósito de Dios para salvar al hombre, salvar a judíos y a gentiles, está la sombra de lo que Dios quiso hacer y que Dios hizo en Cristo por nosotros. Por eso cuando leemos Hebreos, no lo vamos a leer, pero ya se ha leído varias veces, esto es sombra de los bienes venideros. Dice Hebreos capítulo 9, estando ya presente Cristo. Estando ya presente Cristo. ¿Quién es Cristo? El Señor. Es Dios viniendo, humanándose. Por eso la figura era madera de acacia y un metal afuera. La madera de acacia es la humanidad de Cristo, en figura. Y el metal de afuera, en el altar del holocausto era de bronce. Pero adentro del tabernáculo era todo de oro. ¿Se acuerdan lo que vimos? El altar del holocausto de bronce. El lavacro de bronce. Afuera los utensilios de bronce. Las basas de las columnas de los atrios de bronce. Los capiteles de plata. Plata es redención. Bronce es juicio. Y entonces adentro, en el lugar santo, había la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso, todo de oro. Para conocer la deidad, la divinidad, para entender a Dios, primero hay que pasar por el altar del holocausto. El altar del holocausto estaba revestido de bronce, la madera de acacia, Cristo en su humanidad, pero Cristo en su juicio, en el juicio que Dios hizo sobre él en la cruz. La cruz del Calvario, del Gólgota, es el altar del holocausto. En la cruz, Cristo, el Hijo de Dios, fue crucificado para redimirnos, para salvarnos. Y hasta que no entendamos, hasta que el hombre no entiende, no conoce, no sabe de que Dios hizo una obra de gracia, de salvación, para perdonarle su pecado, para salvarlo, hasta que no conozca este punto en el altar del sacrificio, en la cruz de Cristo, nunca va a entender y va a saber y va a conocer que es una obra del Espíritu Santo por la palabra de Dios diciéndonos quién es Cristo. Adentro hay pan, alimento, adentro hay luz, la luz del mundo, adentro hay incienso, olor, perfume fragante, porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio acepto a los ojos de Dios. ¿Quién se sacrificó? Dios mismo. Dios mismo, el Señor Jesucristo es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. El Señor Jesucristo es aquel que nació de la Virgen María, aquel que se crió entre su pueblo y cerca de 30 años empezó un ministerio dando muestras evidentes de que Él era el Hijo de Dios, hasta resucitando muertos, sanando enfermos, enseñando, pero su pueblo le rechazó. A lo suyo vino, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Y no le recibieron ellos porque Dios estaba obrando la salvación nuestra, que no somos judíos, de los gentiles, para que judíos y gentiles conozcamos la salvación, este propósito eterno de Dios en Cristo de redimir a la raza. Y tu redención, tu salvación y mi redención están en la cruz, patente, evidente. ¿Cómo conozco el amor de Dios? ¿Cómo se puede conocer el amor de Dios? A través de algo que quede estampado como algo contundente y claro. ¿Por qué la cruz? A la que el diablo se encarga de idolatrar y a la que se le hace un culto. Podemos tenerla en el pecho, colgada en una cadenita, o acá ponerla acá y hacer en el púlpito y allá y poner la cruz. No, nosotros no tenemos imagen de la cruz, porque la Biblia habla de la palabra de la cruz. ¿Y qué es la palabra de la cruz? El que fue a la cruz, el Señor, el Hijo de Dios.
porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto y resucitado. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio que predicamos, este es el Evangelio de la Biblia, este es el Evangelio de Dios, que ha salido con una prueba evidente y contundente de que Cristo murió y resucitó, y destruyó a la muerte, venció a la muerte, para darte vida, para darme vida, para darnos vida. Y entonces hay un salmo muy interesante, yo se lo voy a leer, las primeras palabras, dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz, dichoso, 2 veces feliz, el hombre que descubre que su pecado fue perdonado, su transgresión fue perdonada. Cuando el hombre no conoce el Evangelio, tiene una duda existencial que le carcome la cabeza todos los días porque no sabe, no entiende qué le pasa, qué pasa, cuál es, que no sabe nada, está en tinieblas. Cuando se hace la luz a través del Evangelio, descubre que es un ser creado por Dios, pero que hay un problema que tiene que solucionar adentro de su entraña, que se llama pecado. Es el mal que traemos de Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es la sentencia de la raza, y este es tu problema y este es mi problema. Cuando descubro que Dios me quiere perdonar el pecado, y entiendo que Dios me quiere perdonar el pecado, y que Dios proveyó para perdonarme el pecado la sangre de un cordero inocente. Juan el Bautista lo señaló cuando venía Jesús a ser bautizado por él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando sé esto y me apropio de esta salvación y de esta redención, porque creo esto, obra de Dios, puedo decir estas palabras: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad, y en su espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjense la figura. El salmista estaba perdido, el salmista se sentía culpable, no sabía de qué. El salmista no encontraba alivio en su interior. Su verdor, su frescura, su juventud era sequedades de verano. Estaba envejeciéndose. Se envejece cuando se deserta de un ideal. El hombre envejece cuando no tiene solución su vida de esperanza. Y entonces dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor. Fíjese esta frase: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí el salmista encontró salvación. Cuando el hombre encuentra salvación en el altar, cuando entro al atrio y tengo que pasar por el altar, en el altar, después del fuego de las víctimas, hay cenizas. Cenizas de que se quemaron las víctimas. Cuando tu pecado en tu conciencia queda hecho cenizas, cuando se entiende que Dios te puede perdonar el pecado, y la palabra lo dice: no me acordaré más de sus pecados y transgresiones, lo echó a sus espaldas, a lo profundo del mar, no me acordaré más. Dios dice: yo me acuerdo de mis pecados, pero Dios no se acuerda de mis pecados porque los perdonó, los borró. Cuando yo creí en Cristo, Dios me justificó. ¿Qué quiere decir? Que me ve como si nunca hubiera pecado. ¿Por qué? Porque el Cordero, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue a favor mío, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado, y esto lo sé. Esto es fe. Fe es saber que Dios me puede perdonar. Creo y sé
que Dios perdonó mi pecado en la obra de Cristo. Pasé por el altar, pasé por el holocausto, pasé por el sacrificio, lo recibí, lo creí. Luego la palabra me va a lavar, me va a ir limpiando, me va a ir enseñando. Paso por el lavacro y puedo entrar al lugar santísimo. Hebreos capítulo 10. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo a través de este sacrificio, hermanos, podemos conocer a Dios, podemos conocer las virtudes. Por eso adentro era oro, madera, humanidad, oro, deidad. Adentro era oro, afuera era bronce, afuera había juicio. Yo creo que se entiende la idea bíblica de estudiar algo tan viejo y tan raro como es el tabernáculo de reunión. Luego vamos a ver otros aspectos, ya vimos algunos. Luego vamos a ver otros aspectos. Pero el aspecto fundamental para mí de esta noche, de esta presentación, es que se entienda, porque las medidas y la rejilla y tantos detalles, todo tiene alguna connotación. Pero lo importante es que tu conciencia, mi conciencia de pecado, quede completamente satisfecha en la presencia de Dios. Y cuando el hombre concede, cede, recibe, acepta, cree esta verdad, inmediatamente tiene paz. Automáticamente conoce la paz de Dios. ¿Por qué? Porque puede decir, como el salmista, como yo, como mis hermanos, yo creí y fui perdonado. ¿Y cómo es eso? Lo sé. ¿Por qué? Porque la palabra me lo dice, porque Dios me lo dice. Y cuando yo sé lo que Dios me dice, que es obra del Espíritu Santo de Dios en mi vida, por el don de la fe, entiendo lo que significa la salvación y el perdón de mis pecados, y me siento en paz. Tengo esperanza. Empiezo a tener otra idea de la vida, empiezo a tener otra visión de las cosas, empiezo a entender lo que antes para mí era absolutamente inconcebible e inentendible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace la obra en la mente para que el hombre conozca que Dios quiere perdonar y quiere la comunión con el hombre, como lo quiso con su pueblo. Cuando nos congregamos, los creyentes, nos congregamos al nombre del Señor. ¿Qué significa? Que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Esto lo entendemos, esto lo sabemos por la palabra. Y a partir de esta salvación que empiezo a entender y que empiezo a disfrutar, y tengo esa paz, nace la esperanza de la vida eterna. Tengo vida eterna. Cuando me muero, voy a traspasar el umbral a otra condición de vida, a la presencia de Dios, porque Dios me lo prometió. El Señor le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Le dijo el Señor a sus discípulos: ¿qué señal tengo yo de que viene el Señor? ¿El mundo? ¿La ecología? ¿Israel? ¿Qué señal? ¿Qué documento tengo yo de que el Señor está por venir? Su palabra, porque lo creo, pero porque el mundo está en este momento a las puertas de un gran juicio de parte de Dios, y Dios te quiere librar de ese juicio, porque quiere perdonar tus pecados y adoptarte como un hijo.
El Señor bendiga su palabra. Vamos a pedirle a Luis que termine con una oración. Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por la luz de las Escrituras en nuestros corazones. Hemos pedido al inicio de la reunión que el Espíritu hable a cada uno de nuestros corazones, a nuestro entendimiento. Y en esta noche claramente te has mostrado, Padre amado, para salvación y vida eterna. Cada uno de los presentes entendemos, oh Padre amado, que desde la eternidad la provisión que has hecho en Cristo para la salvación de nuestras almas. Solo resta que cada uno nos pongamos en tu presencia y arrepentido de nuestros pecados reconozcamos al Señor Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Gracias te damos por este momento, gracias te damos por tu presencia, más aún por nuestra presencia aquí. Pedimos la bendición en cada